Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión vamos a hacer una reacción de la cantante KZ Tandingan y su versión... ¿Cuál es la versión? Y su versión de Say Something. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar siempre informado de todas las reacciones que subo semanalmente. Y si quieres contenido súper exclusivo, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, me la han pedido muchísimas veces en el canal y aquí la traigo de vuelta a la gran KZ Tandingan y estoy loca por saber qué es lo que ha hecho en esta ocasión, porque después de haber escuchado la última canción, la versión de Adele que ha hecho, que me ha dejado enloquecida, y les dejo el link por aquí, esta vez vamos a escucharla en otro registro completamente diferente, pero es que no me puedo imaginar cómo habrá quedado esta canción tan suave en este torrente de energía que tiene KZ Tandingan. Así que no pierdo más tiempo y vamos a ir directo a la reacción. Cascos dentro, let's go. Pum, pum. Solo guitarra y ella. Tiene, me da toda la sensación, ¿no? Tiene un timbre de voz muy especial. En este caso, esta introducción que está haciendo a la canción, muy bonita, y ya la veo metida en un papel muy sentido, ¿no? La está haciendo con una voz de cabeza y con un poquito de aire detrás. Vamos a ver qué más encontramos. Say something, I'm giving up on you. Vale, primer pedacito de canción, primera estrofa de la canción Say Something, I'm Giving Up on You, completamente hacia adentro. Está cantando hacia adentro. Es una forma de transmitir la letra, una forma de transmitir que estás abatido, estás dolorido y apenas puedes hablar. Entonces canta hacia adentro y apenas abre la boca para cantar. I'll be the one if you want me to. Nice. Es un artista, de los pies a la cabeza. Anywhere I would have followed you. Me gusta Anywhere I... Ha cambiado un poquito el fraseo de la canción. Hace suya las canciones. Es muy buena, KZ. Say something, I'm giving up on you. Giving up on you. Aire. Ese aire detrás, esa breathy voice, le da un extra de suavidad y le da un extra en la interpretación. Es muy importante la breathy voice. Es un efecto muy bonito a la hora de cantar. And I'm feeling so small. It was over my head. Cómo va creciendo, ¿no? Crece por momentos, no crece constante. Son partes donde va ella dándole más matiz y más volumen a la canción. Se darán cuenta cómo ella va y viene con el volumen precioso. I know nothing at all. And I would stumble and fall. Oh.
ha cambiado un poquito lo que es la melodía, pero está siendo muy, muy, muy bonito. Esto demuestra que Casey es muchísimo más que una rapera. Puede cantar y puede cantar muy bien. Tiene un color de voz, más allá del rango vocal, no me importa las octavas. Tiene un color maravilloso en la voz. Vamos a seguir, a ver qué más. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I've given up on you. ¿Se dan cuenta ya? Ya estamos en el estribillo. Say something. I'm giving up on you. Es súper necesario que ahí crezca la canción y Casey lo está haciendo. Te estoy diciendo que ya está, que me doy por vencida contigo, que ya está, que se acabó. Y eso, ese mensaje, esa frase tan importante de la canción tiene que llegar. Por lo tanto, lo está cantando con un volumen mucho más intenso, ¿no? I'm sorry that I couldn't get to you. Estilo propio. La forma de frasear tiene un estilo completamente propio. Yo no he escuchado Casey en otro sitio, ¿no? En otras cantantes. La escucho directamente a ella. Estoy descubriendo a una voz única y es muy buena en lo que hace, chicos. ¿Se dan cuenta el fraseo cómo lo hace diferente? Y esta forma de moverse, las manos, los gestos. Cuando vemos a un artista lo tenemos que ver todo. No es simplemente la voz y lo bonito de su voz. Hay que verlo todo, de los pies a la cabeza. ¿Puedo volver para atrás? Es que esto es maravilloso, maravilloso. No me van a decir que esto no es maravilloso. Va como a un contrapunto. Say something, I'm giving up on you. Ha cambiado el tiempo de la canción, ha hecho otra versión. Lo mismo que ha hecho con la versión de Adele. En ese momento ha variado, ha reventado la versión, ha explotado. Pues lo mismo está haciendo aquí y es maravilloso. ¡Wow! Madre mía, tengo que volver para atrás. Madre mía, qué maravilla. Que esta chica me vuelve loca, ¿eh? Vamos a ver la nota. Necesito ver. ¡Sí! ¡Ja! Esto es un belting, chicos. Esto es un Si4. Entonces, en este caso, ha necesitado mucho más fuelle para poder hacer ese say something en este Si4 tan maravilloso que ha hecho. ¡Oh!
Belting. Pasa de un C4 a un Do5. Maravilloso. Súper bien colocado. Súper emocionante como la manera de llevarla. La manera de llevar la canción. Chicos, esto tengo que yo mirarlo y destriparlo parte a parte porque esto tiene mucho. Maravilloso. Todo esto es un belting. La canción ya ha explotado y ella lo está haciendo de mil maravillas. Casey. Esto es una maravilla. Es una especie de scat, ¿no? Que se usa mucho en el jazz. Esto se utiliza mucho. Ella lo hace muy bien. Me gusta mucho cómo frasea todo esto. Head voice. Vamos a escuchar su head voice. No la escuché mucho cantando en head voice. Esto es muy bonito, ¿eh? Say something, I'm giving up on you. I'll be the one. Glissando, be the one. Eso es un glissando maravilloso. If you want me to. ¡Ha terminado! Maravillosa, Casey, maravillosa Casey. ¡Ay, qué maravilla, chicos! ¡Qué maravilla de interpretación! Estoy encantadísima de volverla a traer al canal porque es una cantante maravillosa. Espero vuestros likes, comentarios, suscripciones, uniros a Patreon, que eso me ayuda muchísimo a continuar haciendo estas reacciones. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!